El viento ululaba sobre los valles de Israel, trayendo consigo el polvo y la desesperanza de un pueblo oprimido. Las sombras se alargaban entre las colinas, ocultando no solo a quienes temían por sus vidas, sino también el anhelo de libertad que ardía en el corazón de los hijos de Dios. Durante años, los madianitas habían sido como una plaga incesante, descendiendo en oleadas sobre las cosechas y el ganado de los israelitas, dejándolos en la miseria. Y en medio de ese caos, en el rincón más oscuro de una era de trigo, un hombre batía el grano en secreto, temeroso de ser descubierto. Su nombre era Gedeón. Era un hombre común, sin la apariencia de un líder, sin la presencia de un guerrero. En su corazón no había audacia, sino dudas. En su mente no había grandes sueños de victoria, sino la certeza de la derrota. Pero el Altísimo había puesto sus ojos en él, y aquella tarde, cuando el sol teñía el horizonte de un rojo encendido, un mensajero celestial apareció ante él con palabras que estremecieron la eternidad. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón, sorprendido y escéptico, se giró para confirmar que no se trataba de otro a quien el ángel hablaba. ¿Él, esforzado y valiente? Si Dios realmente estaba con ellos, ¿por qué su pueblo estaba sumido en la opresión? Su voz temblaba cuando expresó sus dudas, pero el ángel no vaciló. Dios no había escogido a un gran guerrero, sino a un hombre dispuesto a obedecer. Y Gedeón, con más preguntas que certezas, recibió su misión: salvar a Israel. Pero antes de levantar un ejército, debía purificar su casa. En la oscuridad de la noche, cuando el miedo se apoderaba de los corazones, Gedeón tomó a 10 hombres y derribó el altar de Baal que su propio padre había erigido. Construyó en su lugar un altar al Dios verdadero y ofreció un sacrificio. Cuando la luz del alba descubrió lo sucedido, la ciudad se levantó en ira. Exigieron su muerte, pero su padre, Joás, desafió a los idólatras. Si Baal es Dios, que contienda por sí mismo. Y así, el joven pasó de ser un simple campesino temeroso a un hombre marcado por el favor divino. Los días pasaron, y los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente cruzaron el Jordán en un enjambre aterrador. La guerra era inevitable. Fue entonces cuando el Espíritu de Jehová revistió a Gedeón, y él, con una trompeta en la mano, llamó a los hombres de Israel a la batalla. 32.000 respondieron a la convocatoria. Pero Dios tenía planes distintos, y la voz celestial habló nuevamente: el pueblo que está contigo es demasiado. Si Israel vencía con tal multitud, se jactaría de su propia fuerza y no de la gloria de su Dios. Así, Gedeón se vio obligado a reducir sus filas. Primero despidió a los temerosos, y 22.000 hombres se retiraron, dejando solo 10.000. Pero aún eran demasiados. Dios ordenó una última prueba: llevar a los hombres al río y observar cómo bebían. Solo 300, aquellos que bebieron con vigilancia, fueron elegidos. 300 contra un ejército innumerable. La noche antes de la batalla, cuando la duda carcomía su espíritu, Dios le concedió una señal. Se escabulló al campamento enemigo y escuchó un sueño profético. Un pan de cebada rodaba y destruía la tienda de Madián. Los madianitas mismos temblaban, reconociendo en ello la mano de Dios. Con renovada convicción, Gedeón regresó y preparó su estrategia. En la profundidad de la noche, dividió a sus 300 en 3 grupos. Sin espadas ni lanzas, solo con trompetas, antorchas y cántaros de barro, descendieron silenciosos hasta rodear el campamento enemigo. Y a la señal, rompieron los cántaros, alzaron las antorchas, hicieron sonar las trompetas y clamaron: por Jehová y por Gedeón. El pánico se apoderó de los madianitas. En la confusión, se volvieron unos contra otros y el estruendo del terror se elevó a los cielos. Los israelitas persiguieron a los que huían, y aquella noche, con solo 300 hombres, Dios entregó a Madián en sus manos. Gedeón, el hombre que dudaba, el campesino sin gloria, se convirtió en el juez que trajo libertad a su pueblo. Pero su historia es más que una narración del pasado. Es un llamado al presente. Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a obedecer, aunque el miedo susurre mentiras, aunque la lógica dicte la retirada. Si Él está contigo, ¿quién podrá hacerte frente? Levántate,
Rompe los ídolos de tu vida y marcha con fe, porque la victoria no depende de la espada, sino de la mano de Dios. ¿Estás listo para responder al llamado?